podemos tener y que podemos desarrollar y que tienen un foco específico como la limpieza, como el orden, etcétera, que no caen, digamos, dentro del trastorno, pero que igual como el caso de Carlos nos lo planteaba, ¿tienen una solución? ¿Tienen un remedio, José Ricardo? Sí, esa parte es importante, o sea, definitivamente sí, si hacen lo que tienen que hacer, pues, o sea, eso no va a pasar por arte de magia y muchas veces la gente se automedica o quiere tener o cree que puede solo hasta que se rinden y llegan a la clínica y dicen, mire, yo pensé que podía solo con esto, sea el problema que sea, ayúdeme, no puedo solo. Ah, bueno, qué bueno que ya lo puedo reconocer, que ya lo puedo dimensionar mejor y definitivamente sí existe cura, existen maneras de salir adelante cada vez más fácil y mejor con las técnicas, los medicamentos, etcétera, pues. Tiene que, bueno, tú me decías, por ejemplo, con lo de la limpieza, el trastorno obsesivo compulsivo tiene que ver con la simbología de la limpieza. Por ejemplo, con personas que son compulsivas o que tienen este trastorno con las compras, por ejemplo, con la comida, esto también tiene relación con algo simbólico, José Ricardo. De hecho, yo casi siempre digo, las personas que intentan, que tienen una perturbación interior, la intentan aliviar con algo exterior. Yo muchas veces pongo el ejemplo específico del trastorno obsesivo compulsivo. El obsesivo compulsivo intenta en una obsesión y en una compulsión aliviar un conflicto interior muchas veces que no logra reconocer, pero como lo que sí puede reconocer es la suciedad de afuera, una vez llega a satisfacer ese deseo y llega a limpiar afuera, la paz llega. Lo desafortunado es que la paz llega transitoria y efímeramente, o sea, Claro. eso no llega para quedarse, entonces es de nunca terminar si es que no logran llegar un poco más a las raíces del asunto. Y por eso es lo que tú sugerías, ese acompañamiento, ese poder a través de alguien que te ayude como a sacarlo, a encontrarlo, a escarbar, porque no es tan fácil, lo tenemos muy reprimido, todo eso que Definitivamente. nos duele, que nos conflictúa con nosotros mismos. Definitivamente, y además es una más de muchas enfermedades que tienen causas multifactoriales, digamos, o sea, en mi infancia lo que pude haber vivido, un padre muy punitivo, una espiritualidad muy arraigada, en donde todo es pecado, en donde todo es sucio, es la receta perfecta para ir generando posteriormente una serie de trastornos, si no otros, pero muy relacionados con esa historia. El ambiente con quienes me relaciono, puede exacerbarme o ayudarme, etcétera. Ahora, antes de irme a la pausa, quisiera preguntarte, porque se me olvidó en el momento en el que Carlos estaba aquí con nosotros, que me llamó la atención que dijo, el único lugar donde puede estar desordenado es mi carro, ¿no? Las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, no por decir que Carlos lo tenga, sino porque se me vino el ejemplo, ¿existe esta válvula de escape también? Así como él decía, este es el espacio en donde yo sí puedo ser así y no pasa nada. Sí me conflictó un poco, pero no tengo esa necesidad de ordenar tan fuerte. Bajo un trastorno como tal, diría yo, difícilmente. Esa Ok. zona de confort no se consigue tan fácil. Eso está sí, arraigado en todos y cada uno de los aspectos y las ideas perturbadoras suelen ser muy intensas, ¿verdad? No, difícil. Y no puede evitar la persona hacer esa acción que, o sea, no es que lo piensa y que coquetea, sino la tiene que hacer sí o sí. De hecho, no quiere evitarla, quiere promoverla, porque la acción es la que le intenta acercar al alivio de la angustia, digamos. O sea, sí, su salvador es su conducta compulsiva. Al final no resuelve nada porque no es la metodología, porque es un mecanismo sumamente desadaptativo que al final lo que conforma es una enfermedad y no la cura de la misma, pues, ¿verdad? A nivel terapéutico, ¿por dónde es que se le entra a este trastorno? Aquí hay puntualmente varias cosas, digamos. Una de las técnicas o de los abordajes que ha sido reconocido de significativa eficiencia es el abordaje cognitivo-conductual o técnicas cognitivas o conductuales o cognitivo y conductuales, o sea, hablar un poco de revisemos sus ideas, qué formas de pensamiento equivocadas tiene, qué es lo peor que le podría pasar, es una pregunta que siempre es bueno hacerse en cualquier contexto y que es una pregunta que digo yo debería de ir amarrada a otra pregunta, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Que me pueda morir, bueno, sí es bastante malo, ok, la pregunta que va de la mano entonces, ¿qué tan probable es que eso le pase? Seguramente eso no va a ser muy probable, Claro, ya se hubiera muerto, claro, o sea, claro. no le va a pasar. Entonces a veces somos un poco trágicos y aprender a minimizar esta tragicidad, digamos, es importante, aprender a no maximizar lo negativo, a no minimizar lo positivo, a no hacer generalizaciones excesivas, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Por otro lado, esta parte psicodinámica es importante porque
hacer un poquito más de psicología profunda y decir, bueno, ¿desde cuándo empezó? ¿Qué patrones? ¿Quién se los enseñó? ¿Qué determinó usted y sentenció como cierto que no lo es? Etcétera. Y por otro lado, lo importante de hablar de psicofármacos, de medicamentos, en donde yo diría que los 3 grandes grupos son en primer lugar los antidepresivos, usualmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, en segundo lugar posiblemente el uso de algún antipsicótico, posiblemente el uso de un estabilizador del ánimo y eventualmente alguna benzodiazepina o ansiolítico, digamos. Son como los 4 grupos, cada caso es diferente, generalizar sería un error, pero en general en uno de esos 4 debería de ir la búsqueda medicamentosa del... Claro, y ese abordaje integral de alguna forma, no solamente irse por un lado. Gracias, José Ricardo, por estar con nosotros. Tenemos que ir a la pausa, amigos. Hoy estamos hablando sobre las compulsiones y esto nos lleva, por supuesto, a hablar del trastorno obsesivo compulsivo, del que ya hemos platicado un poco, y seguiremos hablando además con los casos y las historias que usted nos ha enviado y que nos ha contactado a través de redes sociales o nuestro correo electrónico. Así que, por favor, siga con nosotros. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos. Estamos llegando al final de este programa hablando sobre compulsiones y quiero agradecer a Estuardo del Águila, a Ángela Reyes y a José Ricardo Sandoval, todos expertos en salud mental. Gracias por estar hoy con nosotros y por eso los dejé de último para ir platicando un poco sobre algunos casos que llegaron a nuestras redes sociales, otros casos que encontramos también en algunas películas. Claro, todo lo que tiene que ver con la mente y nuestro comportamiento es motivo de inspiración o de ejemplo o de inquietud para canciones, poemas, películas y muchas otras cosas, libros, no digamos. Así que quisiera compartir con ustedes este caso específico y luego recibir sus comentarios de vuelta. Tengo una necesidad muy grande de mantener mis manos siempre limpias. Si toco algún objeto que no es mío o saludo a alguien, debo lavarme inmediatamente las manos. Las siento sucias. Y siempre llevo alcohol en gel para desinfectarlas si estoy en la calle. He sido de esta manera desde que tengo memoria, pero no sé si pueda ser algo compulsivo. En efecto, pareciera ser reunir, digamos, sí, los criterios, y eso hay otra cosa importante de analizar, para posiblemente un trastorno obsesivo compulsivo. Se lava las manos repetidamente, lo evita, tiene algún ritual, habría que ver en qué medida lo hace, qué tan intensamente, cuántas veces al día, durante cuánto tiempo, etcétera, para obtener una mejor respuesta, pero en general pareciera cumplir los criterios. Tal vez el punto importante a destacar es, aún dentro de un trastorno X, en este caso el obsesivo compulsivo, pueden haber diferentes niveles, intensidades del mismo, alguno que pueda ser mucho más llevadero que otros, y este pareciera no ser tan grave, aunque sí, pues esa exageración la hace ver extraña. Ok, vamos con el siguiente caso. Ok, en esta película podemos observar, por ejemplo, ciertos comportamientos que se puede tener en un trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, cuando va caminando y no pisa las rayitas, o siempre tiene guantes, aunque no es todo de eso, porque las películas tienen la particularidad de a veces no captar la esencia de lo que vive una persona realmente con ese tipo de trastornos, pero sí lo presentan de diferentes formas. En el caso de esta película es no tan dramática, sino que tiene partes cómicas, entonces se puede hasta caricaturizar este tipo de comportamientos, ¿verdad? Como la cuestión de cómo le puede hablar a ciertas personas, pero sí lo tiene, pero no como alguien en la vida real podría experimentarlo. Claro, es decir, alguien con un trastorno obsesivo compulsivo no tiene que ser así de odioso. Exactamente. O sea, este es un personaje que tenía pues este trastorno, pero no es que así sean todas las personas que tienen este tipo de trastorno. No, claro, porque no hay generalidades, claro, porque cada persona es diferente y cada persona presenta unas cosas más que otras. O sea, todas las personas con su tipo de personalidad también le pone como ciertos ingredientes también a las cosas, ¿no? Definitivamente. Vamos con otro de los casos que llegaron a nuestras redes sociales. Tengo un familiar que come siempre que tiene problemas, cuando está ansioso, triste, feliz o deprimido. Es muy preocupante para nuestra familia ya que le está causando complicaciones físicas y problemas de salud, porque sube mucho de peso por comer constantemente. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo?
Bueno, regularmente la ansiedad con la comida en la actualidad se ha manifestado bastante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nos angustiamos, lo más directo en este caso es comer cualquier chuchería, comer lo más rápido que podamos encontrar. ¿Por qué? Porque creemos que vamos a saciar esa angustia, ¿verdad? Entonces sí, no es un caso directamente de un trastorno, pero sí de una mala alimentación o malos hábitos alimenticios, ¿verdad? De que cuando no sabemos qué hacer, lo más cercano es acercarnos a lo que nos satisface. Igual la persona pudo haber encontrado esta satisfacción en las Coca-Colas, por ejemplo, o las gaseosas, ¿verdad? O en la comida, o en dulces, o en cigarro, o en alcoholismo, ¿verdad? En general, las personas que por ansiedad, tristeza, depresión, alegría, por lo que sea, recurren a la comida, sí deberían analizar más allá de los hábitos alimenticios ese conflicto, le voy a llamar, ese algo emocional, psicológico que no está funcionando, que no se está resolviendo. Y hay ciertos vacíos también, ¿verdad? Ajá. Porque la comida es bastante significativa, o sea, la comida cada vez, o sea, da muestra de amor, de cuidado, entonces también hay que ver que estamos careciendo ahí también, ¿verdad? Y por eso es que siempre se recomienda cuando una persona está a lo mejor ya con un trastorno muy grande de obesidad o algo, también acompañarse de un tratamiento psicológico donde pueda entender por qué ha sido la comida esa muleta que ha utilizado. Sí, muchas veces yo siento que ese afecto tiene un vínculo íntimo con la comida, digamos. Y el cariño, chocolates, te invito a cenar, Sí. lo primero que usted probó en su vida, el pecho materno, más que un acto de comida, un acto de amor. Entonces sí, yo siento que sí existe un vínculo inconsciente importantísimo entre alimentarse y saciarse de los afectos carecidos, digamos. Interesante. Y perdón, se pueden dar como ciertos efectos, no solo obesidad, sino por el contrario anorexia y bulimia también. Entonces ahí es como se tiene demasiadas implicaciones como para dejarlo al tiempo y decir, bueno, solo como Es o solo no comida, como claro. porque me siento mal. Gracias, como hemos visto anteriormente, no en este caso sino el de antes, también quisimos tomar en cuenta algunas de estos ejemplos que han salido en películas para analizarlos. Y esta es una película que se llama Thanks for Sharing y tiene que ver con una aparente compulsión al sexo. Acá tal vez lo que se evidencia y lo que podemos nuevamente observar, podría existir un trastorno obsesivo compulsivo. La obsesión podría estar caracterizada por la necesidad de tener algo, de tener a alguien, de sentirse valioso, y una compulsión que se representa en la búsqueda de un acto sexual repetitivo. Nuevamente una compulsión que intenta saciar la angustia generada por una obsesión. Sí, básicamente es como la misma dinámica en un contexto diferente, digamos. Ok. ¿En qué momento esto, porque además este es un tema tabú, el sexo, ¿cierto? ¿En qué momento ya debería preocuparse una persona porque esto ya podría ser, no sé, un trastorno de cualquier otro tipo, no precisamente el obsesivo compulsivo, pero sí ya un trastorno importante para poner atención? Bueno, con respecto al sexo, como tú bien dices, es un tema tabú, ¿no? Entonces, ahí pasan otras cosas igual que con la comida, o se reprime mucho, ya por toda la cuestión de patrones de crianza, por la cuestión de la religión, o uno dice, bueno, no, uno puede hacer de su cuerpo lo que quiera y entonces puede tener sexo muchas veces al día. El asunto es hasta dónde, preguntarnos hasta dónde es normal y hasta dónde no. ¿Qué es lo que yo considero como normal? Si me afecta a mí, si afecta a los demás, es donde yo debería de poner más preocupación, ¿no? Porque efectivamente mi cuerpo es mío y yo puedo hacer lo que quiera con él, digámoslo así. Como lo que vimos en ese momentito de la película donde él dice estoy fuera de control, ¿es eso más o menos la sensación de decir, de verdad no puedo ya controlar esto, se sale de mis manos? ¿Llega a ese punto la persona o cuesta que llegue al punto? No, yo siento que en general es un trastorno perturbador, como decimos, esa parte egodistónica. No estoy de acuerdo, me molesta, me sí, repica en sí. el interior y no logro. De hecho, entonces ahí es donde surge la compulsión para intentar el alivio, pero al final de cuentas siempre prevalece, aún ante la satisfacción de la compulsión, una sensación de angustia, de intranquilidad, de descontrol, y pues esa conciencia es buena. De hecho, tal vez solo complementando ahora que pienso, digamos, como en el caso de la película de As Good As It Gets,
él se va de cierta manera curando al final, y siento que se va curando, que es una como fase importante de la curación, cuando empieza a sentir amor por alguien más, cuando empieza a integrarse a la sociedad, cuando empieza a tomar papeles y roles más adaptativos, cuando empieza a aceptar cosas. Entonces eso es una parte importantísima en los procesos curativos, sea de lo que sea. Pues. Interesante. Vamos con otro de los casos que nos llegaron. Me considero una persona normal en todos los aspectos, excepto en este. Necesito y debo planchar todas mis camisas, pantalones, sacos y cualquier ropa mía que tenga arrugas. Me molesta mucho ver a las personas con la ropa arrugada, y si debo usar mi ropa así me pongo de mal humor y paso un pésimo día. Necesito que mi ropa esté nítida siempre. Yo creo que es parte de lo que hablábamos antes, ¿no? Y que a veces las compulsiones les presentamos más personas de lo que imaginamos. O sea, uno no puede decir eso es exclusivamente de un trastorno obsesivo compulsivo como tal, y de verse como una persona enferma como tal. Si uno desarrolla ciertas manías, como tú decías, y una de esas cosas pueden ser eso, ¿verdad? Las arrugas. Hay personas que no soportan las manchas, por ejemplo, están comiendo y se manchan la ropa y corren inmediatamente a quitarse la mancha porque no la soportan, o cierto tipo de orden en la mesa o en el lugar en donde están. Claro. En casos como más severos o donde sí se presenta un trastorno, entonces es otro tipo de cosas como mucho más conflictivas y que no se pueden manejar, pero sí es una compulsión de la persona a las arrugas. Okay. Pero que esto igual no la deja desarrollarse, vamos a esto, o que esto no le permite igual, ¿verdad?, desarrollarse en diferentes ámbitos. Yo, por ejemplo, me puedo identificar con esa persona porque yo puedo llegar a una persona a planchar, pero yo tengo que planchar mi ropa, o sea, no permito que nadie más lo haga, pero no tengo, o sea, eso no es que no me deje vivir, ¿verdad?, o que claro. salga de la casa y salga pensando en eso, o pensar, hoy que llegue, ¿será que mi ropa está planchada o será que no está Claro, planchada? o que no te sientes nunca o no des un solo paso porque Donde no se va a no arrugar puedo, la entonces, ropa, claro. como lo que decíamos, lo que se decía al principio, o sea, es esa línea, ¿verdad?, el límite que tenemos que, y la identificamos, cuando nosotros la identificamos, digo, esto no es normal, cuando decimos de que ya le está afectando a las personas con las que yo convivo, a las personas con las que trabajo, y que también me está trayendo también a mí dificultades, ¿verdad? Entonces, esa línea es la que hay que ver y hay que revisar, ¿verdad? Ok, me parece que se nos ha acabado el tiempo. Teníamos por ahí también una película que era Loca por las compras, también hablando de esa compulsión por comprar y comprar y comprar. ¿Tenemos tiempo para verla? Sí, la ponemos. Ok. A ver, alrededor de las compras, esto pues obviamente nos queda claro que es una comedia también y por eso pues se caricaturiza, la palabra que tú habías usado, esta situación, pero ¿cómo podría ser esto un trastorno? En la medida de que se repite más, de que es más intenso, de que es más necesario, de que se sale de lo normal, de que me endeudo, de que paso un poco por encima de alguien más, es donde las cosas empiezan a volver un trastorno, creo yo. O sea, nada es un trastorno por tener alguna presencia, pero como digo, en la medida de la intensidad, de la cantidad, de la frecuencia, es donde se empieza a volver problemático. Ahí tal vez no sé si haya una idea obsesiva, sino más bien es una compulsividad, que nuevamente yo digo, el deseo de tener, de poseer, me hace sentir más y me hace sentir mejor, y si a eso estoy respondiendo, está complicado, pues. Claro. Ya tenemos que despedir el programa. Yo les quiero agradecer mucho a los tres estar hoy con nosotros. Ojalá y hayamos aprendido mucho en casa, que podamos identificar que si existe, no existe, y si alguien necesita de ayuda también, saber que existen expertos como quienes hoy nos acompañan, que por supuesto puedan dar este acompañamiento, y que por sobre todas las cosas, si hay alguna inconformidad, si hay algún asunto, algún conflicto que no nos está dejando ser felices, vivir bien, tranquilos, nuestra vida está siendo afectada, busquemos ayuda. Hay muchas personas que nos pueden echar la mano y nos pueden guiar. Para eso se han preparado de una manera excelente. Muchas gracias, José Ricardo, Ángela, Estuardo, gracias, y a ustedes también por estar todas las noches con nosotros aquí en Un Show con Tuti. Será hasta la próxima.